127 del Código Orgánico Integral Penal no habla de casos especiales. Sin perjuicio de la pena con la que se sancione la infracción, la prisión preventiva podrá ser sustituida por el arresto domiciliario y el uso del dispositivo de vigilancia electrónica en los siguientes casos. Cuando la procesada es una mujer embarazada y se encuentre hasta en los 90 días posteriores al parto. En los casos de que la hija o el hijo nazca con enfermedades que requieren cuidados especiales de la madre, podrá extenderse hasta un máximo de 90 días más. 2. Cuando la persona procesada es mayor de 65 años de edad. Y 3. Cuando la persona procesada presente una enfermedad incurable en etapa terminal, una discapacidad severa o una enfermedad catastrófica de alta complejidad, rara, huérfana, que no le permita valerse por sí misma, que se justifique mediante la presentación de un certificado médico otorgado por la entidad pública correspondiente. En los casos de delito contra la integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, el arresto domiciliario no podrá cumplirse en el domicilio donde se encuentra la víctima. Como hemos visto, señores, aquí es muy importante ver estos casos especiales, porque dice que la prisión preventiva puede ser sustituida por el arresto domiciliario en los siguientes casos: cuando se trate de una mujer que está embarazada, ¿no? Cuando se trate de una persona que es mayor de 65 años de edad, ¿no? Obligatoriamente la prisión debe ser sustituida por el arresto domiciliario, es decir, él va a estar privado de su libertad en su propio domicilio. Dice, y cuando la persona presente una enfermedad incurable en etapa terminal o posea una discapacidad. En estos casos especiales, excepcionalmente, la prisión preventiva debe de ser sustituida obligatoriamente. La autoridad, en el momento de que una persona está embarazada, no puede ser detenida en cualquier centro de retención, ni una persona que pase de los 65 años de edad tampoco puede estar detenido en un centro de retención, ¿no? Ni tampoco una persona que presente una enfermedad incurable y esté en etapa terminal. El artículo 139 del Código Orgánico Integral nos habla de la improcedencia. Es decir, no se podrá ordenar la prisión preventiva cuando se trate, primero, de delitos de ejercicio privado de la acción. Segundo, se trate de contravenciones. Y tercero, se trate de delitos sancionados con penas privativas de libertad que no excedan de 1 año. Nosotros debemos de tener claro cuáles son los delitos de ejercicio privado de la acción. Estos delitos generalmente, para poner un ejemplo, se trata de, por ejemplo, cuando se ha establecido en la víctima, en la supuesta víctima, lesiones menos de 3 días. La persona perjudicada por esas lesiones menos de 3 días puede presentar una querella por ser un delito de ejercicio privado de la acción. Entonces, en este caso, no se podrá ordenar la prisión preventiva. Supuestamente también en los delitos de calumnia, ¿no? O donde existe daños por daños morales, ¿no? Son delitos de ejercicio privado. Cuando se trata de contravenciones, generalmente las contravenciones no se van a dictar prisión preventiva, porque la ley de tránsito establece muchas veces penas pecuniarias y
Por ende, no se puede ordenar prisión en las contravenciones. Cuando se trata de delitos sancionados con penas privativas de libertad que no exceden un año. Efectivamente, si dentro de un delito, la tipificación de ese delito establece que la pena no supera el año, tampoco se puede ordenar la prisión preventiva, ¿no? Por decir, un delito de usar insignias o uniformes de la Policía Nacional, la ley establece que esa pena es de 30 días de prisión, ¿verdad? Entonces, al establecer 30 días de prisión, no supera el año. Al no superar el año, entonces el juez no puede otorgar la prisión preventiva ni el fiscal solicitarla porque no cumple los requisitos establecidos, donde la ley manda que no se puede aplicar la pena de prisión preventiva. No se puede aplicar la prisión preventiva en este caso por no cumplir superar el año de la pena. El artículo 541 nos habla de la caducidad y nos establece que la caducidad de la prisión preventiva se regirá por las siguientes reglas. Primero, no podrá exceder de 6 meses en los delitos sancionados con una pena privativa de libertad de hasta 5 años. Segundo, no podrá exceder de 1 año en los delitos sancionados con una pena privativa de libertad mayor a 5 años. A ver, aquí hacemos una pausa. Cuando nos habla que la pena que no podrá exceder de 6 meses en los delitos sancionados con una pena privativa de libertad de hasta 5 años, aquí nos está estableciendo, nos está mandando la ley que si la pena es hasta 5 años, ¿verdad? Y el detenido está privado de su libertad 6 meses, ¿ya? Va a pasar los 6 meses, ¿ya? Esa persona inmediatamente debe ser puesta en libertad, porque la ley está ordenando que la prisión preventiva caduca en 6 meses cuando la pena privativa de libertad, cuando la ley tipifica el delito hasta 5 años. Es decir, si yo robé y el delito es de 2 a 5 años y estoy detenido 6 meses sin fórmula de juicio, sin haberse llamado a juicio, sin haberse iniciado la instrucción fiscal, solamente estuve detenido, se me llamó la instrucción fiscal y nunca se llamó juicio. Esa persona debe de salir inmediatamente porque ya ha cumplido 6 meses y la ley está estableciendo que la prisión preventiva caduca en 6 meses. Cuando nos dice que la prisión preventiva no podrá exceder de 1 año en los delitos sancionados con una pena privativa de libertad mayor a 5 años. Todos sabemos que en un robo agravado la pena es hasta 7 años, ¿verdad? Si esa pena, digamos, la prisión preventiva, el que cometió el robo agravado, lo hizo y está detenido 1 año y no se lo ha llamado a juicio, ese señor debe de salir porque está sin fórmula de juicio y la ley está estableciendo que la prisión preventiva caduca en 1 año por no habérsele realizado el respectivo juicio o la respectiva audiencia de juzgamiento. 3 dice, en el plazo para que opere la caducidad se contará a partir de la fecha en que se hizo efectiva la orden de prisión preventiva. Dictada la sentencia, se interrumpirán estos plazos. Es decir, lógicamente, el señor cayó detenido, el juez le ordenó la prisión preventiva. Desde el momento en que el juez ordena esa prisión preventiva, transcurre el tiempo, desde ese plazo se cuenta la prisión preventiva, el tiempo que él está detenido sin fórmula de juicio. 4. Para efecto de este código, de conformidad con la Constitución, se entenderá como delito de reclusión
todos aquellos sancionados con pena privativa de libertad por más de 5 años y como delito de prisión los restantes. Aquí tenemos que tener claro que los delitos de prisión son aquellos que están sancionados hasta 5 años. De reclusión, los que pasan de 5 años. Quinto, la orden de previsión preventiva caducará y quedará sin efecto si se exceden los plazos señalados, por lo que el jugador ordenará la inmediata libertad de la persona procesada y comunicará de este particular al Consejo de la Judicatura. Como lo he manifestado, la prisión preventiva caduca y queda sin efecto si se exceden los plazos señalados y que lo he demostrado anteriormente. En el momento que el detenido cumplió los 6 meses en un delito de prisión, automáticamente este señor será puesto en libertad. Si la pena preventiva cumplió el año en los delitos sancionados con pena superior a 5 años, el detenido va a salir y quedar en libertad. Sexto, si por cualquier medio la persona procesada evade, retarda, evita o impide su juzgamiento mediante actos orientados a provocar su caducidad, esto es, por causas no imputables a la Administración de Justicia, la orden de prisión preventiva se mantendrá vigente y se suspenderá de pleno derecho el decurso del plazo de la prisión preventiva. Lo que comúnmente llamamos nosotros incidentes, ¿no? De pronto no vino el abogado, no se dio la audiencia, de pronto el procesado se enfermó. Entonces, incidentes como estos, dice que están con el único fin de producir la caducidad. Estas causas que no son imputables, dice, la prisión preventiva se va a mantener, no va a caducar por estos incidentes provocados por la misma parte procesada. El 541 nos sigue diciendo en numeral 7, dice: si la dilación produce la caducidad por acciones u omisiones de jueces, fiscales, defensores públicos o privados, peritos o personal del sistema especializado integral de investigación de medicina y ciencias forenses, se considerará que incurren en falta gravísima y deberán ser sancionados conforme a las normas legales correspondientes. Por decir, se produce la caducidad de la prisión porque un perito investigador de criminalística no fue a la audiencia. Aparte de que van a provocar la caducidad de la prisión, dice que el juez tiene la potestad de sancionar, de acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial, de sancionar a este perito por no haber estado presente en la audiencia después de haber sido notificado en legal y debida forma. El Código Orgánico de la Función Judicial establece hasta 2 remuneraciones básicas del trabajador en general a aquel perito que no cumpla con asistir a la audiencia. 8. Dice: para la determinación de dicho plazo, tampoco se computará el tiempo que transcurra entre la fecha de interposición de las recusaciones y la fecha de expedición de la sentencia sobre las recusaciones demandadas, exclusivamente cuando éstas sean negadas. Aquí es un incidente más que provoca la parte procesada. Cuando recusan a un juez, quiere decir que cuando el procesado, para dilatar el proceso, pide que este juez ya no continúe conociendo con la causa, y esto lógicamente produce una interrupción del tiempo. Esta interrupción del tiempo no quiere decir que sea causa o se provoque la caducidad. No se va a considerar este tiempo por esta interrupción.
Eso es lo que nos está determinando el numeral 8